Hay una creencia muy extendida, que tener muchos amigos o un círculo social amplio equivale automáticamente a sentirse acompañado o satisfecho emocionalmente. Desde pequeños recibimos ese mensaje de forma indirecta. La popularidad se asocia al éxito social, a la felicidad e incluso al valor individual. Parece que cuantos más contactos, planes o conversaciones tenemos, mejor posicionados estamos en la vida. Sin embargo, la experiencia cotidiana suele mostrar algo muy distinto. Se puede estar rodeado de gente y aún así sentirse profundamente solo. Cuando alguien se conoce muy poco a sí mismo, suele adaptarse mucho a los demás. Busca encajar, evitar conflictos o mantener relaciones por costumbre, miedo a la soledad o simple inercia. Muchas veces cree que así son las relaciones o que exigir algo distinto sería egoísta. Sin embargo, a medida que aumenta la conciencia, empiezan a percibirse cosas que antes pasaban desapercibidas. Conversaciones que dejan vacío, vínculos donde uno da más de lo que recibe, dinámicas en las que se sacrifica la tranquilidad propia para mantener la armonía externa. En ese punto surgen los estándares. Tener estándares no significa volverse frío, elitista o inaccesible, aunque a veces así se interpreta desde fuera. Significa más bien reconocer qué tipo de trato te permite estar en paz contigo mismo y cuál no. Es una forma de respeto hacia ti mismo. Igual que uno cuida su salud física evitando ciertos hábitos, también aprende a cuidar su salud emocional, eligiendo mejor los contextos y la gente con la que comparte tiempo y energía. Esto provoca cambios en el entorno social. Algunas relaciones se fortalecen porque se vuelven más honestas y equilibradas, pero otras se diluyen. No necesariamente porque haya mala intención, sino porque pertenecían a una etapa en la que uno toleraba cosas distintas. Este proceso puede doler, ya que implica una especie de duelo silencioso. No solamente vas a perder amigos, sino que también vas a dejar atrás una versión anterior de ti mismo. Cuando alguien se valora más, deja de buscar constantemente aprobación externa y empieza a priorizar el bienestar emocional. Aprende a decir no, sin sentirse culpable, a expresar desacuerdos sin miedo excesivo y a no sostener vínculos que generan desgaste continuo. Curiosamente, esto no suele empobrecer la vida social, más bien la hace más auténtica, aunque a veces menos numerosa. El autoconocimiento te empuja hacia la coherencia. Vivir de forma coherente significa intentar que lo que piensas, que lo que sientes y lo que haces no esté permanentemente en contradicción. Y esa coherencia inevitablemente influye en las relaciones, porque ya no basta con llevarse bien, se busca comprensión real, reciprocidad y un cierto sentido compartido. Claro que también existe un riesgo: confundir estándares sanos con barreras defensivas. A veces, tras experiencias muy dolorosas, nos endurecemos demasiado y llamamos exigencia a lo que en realidad es miedo a volver a confiar. Por eso, conocernos a nosotros mismos es un proceso continuo, no una meta cerrada. Implica revisarse, preguntarse si los límites protegen o aíslan, si las expectativas nacen del amor propio o del temor. El bienestar emocional no depende tanto del número de relaciones como de su profundidad. Una relación de calidad implica confianza, seguridad emocional, reciprocidad y la sensación de poder mostrarse tal como uno es sin miedo constante al juicio o al rechazo. Cuando esos elementos faltan, la interacción puede ser agradable en la superficie, pero rara vez llena de verdad. Por eso mucha gente, especialmente cuando maduran emocionalmente, empiezan a valorar más la autenticidad que la cantidad. Prefieren pocas relaciones donde exista escucha real, apoyo mutuo y honestidad, antes que muchas conexiones sostenidas solo por la costumbre, conveniencia o entretenimiento pasajero. No se trata de despreciar la sociabilidad ni los vínculos ligeros, que también tiene su función, sino de reconocer que no todos los tipos de relación satisfacen las mismas necesidades. También hay otro aspecto. A lo largo de la vida, la gente suele buscar no solo compañía, sino sentido. Queremos sentir que nuestras relaciones tienen significado, que nos ayudan a crecer o al menos a estar en paz.
Cuando los vínculos se quedan únicamente en lo superficial, pueden aparecer sensaciones de vacío o de desconexión, incluso aunque externamente todo parezca socialmente activo. Las relaciones profundas suelen ser pocas, precisamente porque requieren atención, sinceridad y compromiso emocional. Pretender tener muchas relaciones íntimas a la vez puede acabar diluyendo la profundidad de todas ellas. Además, comparar constantemente la propia vida social con la de otros puede generar una inseguridad innecesaria. Cada uno tiene su ritmo, sus necesidades y sus formas distintas de relacionarse. Algunos disfrutan de tener un círculo muy amplio y dinámico, otros prefieren entornos más reducidos e íntimos. Ninguna opción es superior en sí misma, siempre que contribuya a tu bienestar. En el fondo, la pregunta clave no es ¿cuánta gente tengo a mi alrededor?, sino ¿cómo me siento en mis relaciones? Si predomina la tranquilidad, la confianza y la posibilidad de ser tú mismo, probablemente haya calidad. Si por el contrario hay desgaste, sensación de que todo es superficial, hay falta de apoyo, tal vez la cantidad esté ocupando el lugar de la profundidad. Y ahí muchas veces se descubre que unas pocas relaciones auténticas pueden sostener mucho más que un gran número de contactos sin verdadera conexión. Porque ser auténtico suena muy bien en la teoría, pero en la práctica implica incomodidad, renuncia y a veces soledad. Durante mucho tiempo, la gente ha aprendido, casi sin darse cuenta, a adaptarse para encajar. No siempre es algo negativo, porque necesitamos cierta flexibilidad para convivir. El problema aparece cuando esa adaptación se convierte en una especie de máscara permanente, cuando uno empieza a decir lo que se espera, a ocultar lo que se siente, a suavizar lo que uno es realmente, para evitar rechazo. La conexión con los demás puede mantenerse, pero la conexión contigo mismo se debilita. ¿Estoy viviendo como realmente soy o como creo que debo ser para gustar? Y esa pregunta también puede desestabilizar, porque cuando nos mostramos tal y como somos, algunas relaciones cambian. Hay gente que agradece esa honestidad, pero otros se sienten incómodos porque estaban acostumbrados a una versión más complaciente o previsible. Porque ser uno mismo implica aceptar que no todo el mundo va a entenderte, que algunos vínculos van a transformarse para siempre y que no vas a poder encajar en todos los entornos. A veces eso genera dudas. ¿Estoy siendo fiel a mí o me estoy complicando la vida innecesariamente? Cuando hay demasiada distancia entre lo que sientes y lo que expresas, aparece el cansancio, la ansiedad, la sensación de vacío. Mantener una imagen constante para agradar a todo el mundo consume mucha energía. En cambio, cuando puedes expresarte con mayor naturalidad, aunque haya momentos incómodos, sueles aumentar la sensación de coherencia interna. Pero autenticidad no significa decir todo lo que se te pasa por la cabeza sin filtro ni convertirte en alguien rígido. Más bien implica actuar desde valores propios, sin traicionarte constantemente por miedo a perder aceptación. Es un equilibrio entre honestidad, empatía, firmeza y apertura. Ser auténtico supone asumir la responsabilidad de tu propia vida. Es más fácil seguir expectativas externas, porque así el peso de las decisiones parece menor. En cambio, cuando eliges desde lo que realmente eres, también aceptas las consecuencias. Cambiamos, evolucionamos, revisamos quiénes somos. Ser auténtico no es aferrarse a una identidad rígida, sino en seguir preguntándonos con sinceridad si la vida que estamos construyendo refleja realmente lo que valoramos. A veces simplemente la gente deja de caminar al mismo ritmo. Cuando creces, te conoces mejor o cambias tus prioridades, algunas relaciones ya no encajan como antes, y esto puede generar una mezcla extraña de emociones: tristeza, alivio, culpa, nostalgia, porque muchas veces no se trata de que el otro sea malo o de que haya sucedido algo grave. Simplemente la conexión que existía respondía a una etapa anterior de tu vida. Eso es bastante normal. Estudios, trabajo, intereses, procesos, incluso formas de entender la vida. Cuando esos elementos cambian, la relación también se transforma. El problema es que solemos interpretar esa transformación como un fracaso o como una traición, cuando en realidad muchas veces es evolución. Lo difícil es aceptar que crecer también implica soltar, y soltar no siempre significa cortar radicalmente. A veces es solo asumir que la intensidad, la cercanía,
que la frecuencia ya no van a ser las mismas. La vida está cambiando constantemente y las relaciones también. Pretender que todo siga igual te va a generar sufrimiento innecesario. Aceptar los cambios te va a permitir agradecer lo que has vivido, sin obligarlo a continuar cuando ya no fluye. La gente que toleraba más, que explicaba menos lo que sentía, que evitaba conflictos o que buscaba aprobación constante. Despedirse de estas versiones de uno mismo puede ser liberador, pero también genera cierta inseguridad porque implica entrar en un terreno nuevo. Es importante entender que este proceso no convierte a nadie en frío o desagradecido, refleja un ajuste, un reajuste interno. Mantener relaciones por pura inercia cuando ya no hay ninguna sintonía real es desgastante para ti y para los demás. En cambio, cuando aceptas los cambios con respeto, permites que cada uno siga su camino sin ningún resentimiento. Con el tiempo, muchos descubren que estas transiciones, aunque duelen mucho, abren espacio para encontrar gente que está más acorde con tu vida actual. No se trata de reemplazar a nadie, sino de reconocer que la vida evoluciona. Podemos honrar lo compartido y al mismo tiempo aceptar que algunas relaciones han cumplido su ciclo. No todo lo que termina fracasa. A veces simplemente ha cumplido su función en un momento concreto de nuestra vida. Y entender eso suele traer una mezcla de paz y de madurez emocional que, aunque cueste, forma parte de nuestro desarrollo. Los límites no son muros para alejar a la gente, como a veces se cree. Más bien son una forma de cuidarse a uno mismo. Marcar límites significa reconocer hasta dónde puedes dar sin dañarte, qué conductas te hacen sentir respetado y cuáles no. ¿Qué necesitas para sentirte tranquilo dentro de una relación? Sin esa claridad, es fácil caer en dinámicas donde uno está adaptándose continuamente, cediendo demasiado y al final uno termina sintiéndose agotado. Curiosamente, mucha gente aprende tarde a poner límites porque durante años asociaron el cariño con la disponibilidad total. Ser un buen amigo, ser una buena pareja, ser buena gente parecía implicar estar siempre, decir siempre que sí, comprender siempre al otro, incluso cuando uno mismo estaba desbordado. El problema es que esta entrega sin equilibrio genera relaciones desiguales. Uno da mucho y el otro se acostumbra a recibir. Porque una relación sana no es una contabilidad exacta, no se trata de medir cada gesto, pero sí que existe una sensación básica de equilibrio. Ambas partes escuchan, apoyan, se interesan, se responsabilizan de sus actos. Cuando esa reciprocidad falta continuamente, suele aparecer frustración, desgaste e incluso resentimiento, aunque a veces nos cuesta reconocerlo. Cuando la valoración individual depende demasiado de agradar o de ser necesario para los demás, cuesta mucho poner límites. Aparece el miedo a decepcionar, a ser rechazado, a quedarse solo. Por eso mucha gente tolera dinámicas que en el fondo les están haciendo daño. No porque no lo vean, sino porque temen las consecuencias de cambiar. Sin embargo, cuando la autoestima se hace más fuerte, nuestra perspectiva cambia. Empezamos a entender que cuidarse no es egoísmo, que decir hasta aquí no destruye necesariamente las relaciones valiosas y que la gente que realmente quiere estar se adaptan a esos límites. De hecho, muchas relaciones mejoran cuando se vuelven más claras y más equilibradas. Reconocer tu propio valor implica no aceptar cualquier trato solo por tener compañía o por la costumbre. Significa entender que la relación más constante que tendrás en la vida es contigo mismo y que si descuidas eso para sostener vínculos desequilibrados, vas a pagar un coste muy alto. También es importante señalar que aprender a poner límites no es inmediato y no es cómodo. A veces nos genera incomodidad, malentendidos, hasta distanciamientos, pero también nos va a permitir que las relaciones que permanecen lo hagan desde un lugar más auténtico, donde nadie necesita sobreadaptarse para mantener ese vínculo. Con el tiempo, muchos descubren algo liberador. Cuando tu autoestima crece y los límites se vuelven más claros, ya no hace falta perseguir constantemente esa reciprocidad. Las relaciones se equilibran de forma natural porque dejas de aceptar las cosas que te hacen daño. La soledad tiene mala fama.
Muchos la asocian automáticamente con fracaso social, tristeza, aislamiento, cuando en realidad puede tener significados muy distintos según cómo se viva. Esto es una cosa que me dice siempre mi amigo Rick, que hay una diferencia muy importante entre sentirse solo y estar solo. Alguien puede tener muchos contactos, planes constantes y aún así sentirse desconectado. Eso suele ocurrir cuando las relaciones se quedan en lo superficial, cuando se habla mucho pero se comparte poco de verdad, cuando uno siente que no puede mostrarse tal cual es sin tener que editarse constantemente. Algunos, por su forma de ser o por el momento que están atravesando, necesitan más profundidad que cantidad. No les basta con conversaciones ligeras o relaciones funcionales, buscan sentido, reflexión, autenticidad. Y cuando ese tipo de conexión no aparece, puede surgir esa sensación de estar hablando en otro idioma, aunque se esté rodeado de gente. No solo queremos compartir, queremos sentir que esa compañía nos entiende, que nos reconoce y nos permite crecer. Cuando nos falta esa dimensión, la interacción social se vuelve rutinaria, vacía, aunque externamente parezca satisfactoria. También conviene elegir entre la soledad elegida y la soledad impuesta. La primera suele ser un espacio de descanso, reflexión y reconexión con uno mismo. Permite ordenar pensamientos, comprender emociones y recuperar energía. La segunda, en cambio, se vive con sufrimiento porque no responde a una elección, sino a una carencia percibida. Ambas experiencias existen, pero no son lo mismo. En muchas tradiciones, la soledad es un espacio necesario para el autoconocimiento. Estar a solas no implica estar emocionalmente aislado. A veces es la condición necesaria para construir una relación más de verdad con uno mismo. Y esa relación interna influye después en cómo se construyen los vínculos con los demás. Cuando alguien pierde el miedo a ciertos momentos de soledad, deja de buscar compañía a cualquier precio. Ya no necesita llenar todos los silencios ni aceptar relaciones poco satisfactorias solo por evitar sentirse solo. Y paradójicamente esto facilita relaciones más auténticas porque nacen desde la elección y no desde la necesidad urgente. La búsqueda de profundidad también implica aceptar que no todo el mundo está en el mismo momento, que no todo el mundo tiene las mismas inquietudes que tú. Entenderlo alivia esa sensación de sentirse incomprendido. No siempre se trata de que estés fuera de lugar, sino de que cada uno está atravesando su propia etapa. Con el tiempo, descubres que la clave no está en evitar la soledad, sino en aprender a convivir con ella de forma sana. Cuando estás bien contigo mismo, la soledad deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio. Y desde ese espacio se suelen construir relaciones más tranquilas, menos dependientes y más profundas. Algunos nunca han desarrollado la capacidad de estar consigo mismos. Desde jóvenes, la soledad les resulta incómoda o incluso angustiante, por lo que buscan constantemente distracciones externas, salir, viajar, socializar, consumir experiencias. No es que la compañía sea mala, sino que la necesitan como un escudo contra lo que aparece cuando se quedan solos, sus pensamientos, sus emociones, sus dudas y sus reflexiones sobre la vida. La mente empieza a girar sobre problemas no resueltos, miedos, arrepentimientos o insatisfacciones. La soledad se convierte en algo que se evade sistemáticamente. Esto tiene varias consecuencias importantes. Primero, puede generar una relación superficial con la vida y con los demás. Como huimos de la introspección, no nos cuestionamos en profundidad nuestras propias motivaciones, valores o decisiones. Nuestra mirada se queda en lo visible y en lo inmediato. Planes, fiestas, viajes, estímulos constantes. Esa necesidad de evasión también puede llevar a burlarse o a minimizar a quienes sí han aprendido a estar solos, como si la introspección fuera una debilidad. Sin embargo, la soledad es inevitable y de hecho es necesaria. El gran problema aparece cuando llega la vejez o circunstancias que limitan la movilidad, la socialización o la actividad. En esos momentos, quienes nunca han aprendido a estar solos enfrentan un desafío doble: la falta de estímulos externos y la necesidad de confrontar sus pensamientos internos. Esto genera tristeza profunda, ansiedad e incluso depresión, porque no se han equipado emocionalmente para sostenerse en su propia compañía. Por otro lado, quienes han pasado tiempo conociéndose, reflexionando y desarrollando una relación sólida consigo mismos, enfrentan la soledad con mayor serenidad. La vejez, el retiro o las limitaciones físicas siguen siendo un desafío,
pero su interior está más preparado para sostener la introspección, la memoria, las emociones y la reflexión sobre la vida. La soledad deja de ser una amenaza y puede convertirse en un espacio de profundidad y reconciliación con uno mismo. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás viendo Hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón.